Nos encontramos al borde de un apocalipsis de desinformación de proporciones inimaginables, donde cualquiera puede decir lo que sea sobre quien sea en cualquier momento. Y enemigos poderosos y motivados están utilizando eso hoy y lo harán aún más en el futuro para destruir estados y personas y organizaciones y líderes y empresas. Eso ya está sucediendo. David Keys, bienvenido a Estado de la Nación. Es un placer estar aquí. Desapareciste un tiempo y ahora estás de vuelta en Twitter con videos burlándote de todos, desde los cataríes hasta Piers Morgan, Khamenei y los medios tradicionales. ¿A dónde fuiste y por qué has vuelto? He estado construyendo un negocio y criando hijos. Pero muchas personas me decían casi a diario que Israel estaba en problemas. Está perdiendo en el frente narrativo. ¿Cómo podemos ganar esto? ¿Qué deberíamos estar diciendo? Y sentí que tenía algo que agregar. He vivido una vida bastante única y he tenido muchas experiencias únicas. Quería ir directamente a la gente, sin intermediarios, como he predicado durante mucho tiempo. Pensé en poner mi voz y ver qué sucede. Y eso es exactamente lo que quiero profundizar contigo en esta conversación. Como dice ahora Elon Musk, el dueño de X, tú eres los medios, puedes eludir los medios de comunicación tradicionales. Si tu contenido es lo suficientemente bueno, logrará un buen alcance e influirá en el discurso público. Pero hay un arte y una ciencia en ello. No puedes simplemente escribir lo que sea, enviarlo y esperar que tenga éxito. Hay una forma especial de hacerlo y realmente has dominado el arte tanto de los videos virales como de las comunicaciones estratégicas también. Durante 3 años fuiste el portavoz de medios extranjeros del primer ministro Netanyahu. Volvamos entonces. Primero, recorramos el camino de la memoria y dime, ¿qué hacías en la oficina del primer ministro? Estaba intentando transmitir el mensaje de Israel al mundo. Yo era el responsable de lidiar con los medios. Produje varios videos donde simplifiqué temas complejos de forma impactante para que la gente comprendiera los desafíos que enfrenta Israel. Fue un gran desafío. Teníamos muchas audiencias y crisis constantes, con 15 cosas críticas sucediendo cada día que no esperabas al comenzar la jornada. Y por lo tanto fue un trabajo muy difícil, pero fue un privilegio y muy fascinante estar allí y reunirse con líderes mundiales, sabes, personalmente con el primer ministro y ser parte de ver cómo suceden las cosas al más alto nivel. Así que lo disfruté. También hubo enormes desafíos, pero pude ver de primera mano los retos que enfrenta Israel. Y estabas trabajando con un primer ministro que es, creo más que cualquier otro líder israelí, un showman con un talento para el teatro. Y creo que uno de sus momentos más icónicos del tiempo que fuiste su portavoz de medios internacionales fue la revelación de los archivos atómicos iraníes. Netanyahu, en un lanzamiento muy teatral, mostró que Mossad había entrado en Irán, robado los archivos nucleares secretos de Irán, los había traído de vuelta a Israel y los reveló de la manera más teatral posible. Cuéntame la historia detrás de esto. Llévame de vuelta por el camino de la memoria, solo como un ejemplo de cómo estabas intentando llevar tu talento para los videos virales y las comunicaciones estratégicas y la teatralidad de Netanyahu para intentar hacer ese punto ante el mundo. Bueno, mucho antes de que el mundo supiera que Israel había robado en una de las operaciones de inteligencia más audaces, creo que en la historia, se me encomendó junto con el primer ministro ayudar a exponer esto al mundo. Teníamos un tesoro de información, pero la gran mayoría no podíamos mostrar porque eran los planes para fabricar un arma nuclear. Mostró que la República Islámica había mentido sobre literalmente todo. Mintieron al decir que no tenían un programa nuclear, sus líderes afirmaban que nunca habían tenido algo así. Y así descubrimos, por supuesto, que sí lo hicieron, y el Mossad y la comunidad de inteligencia hicieron un trabajo absolutamente increíble. Esa fue una operación, pero luego estaba la operación de cómo sacar esa información al mundo de una manera que realmente pintara el hecho de que Irán había mentido y que estábamos del lado correcto de ese debate. ¿En qué momento te enteraste de la información y descubriste lo que estaba pasando? Muchas semanas antes de que fuera público. Así que estaba trabajando, ya sabes, en un sótano en algún lugar mirando este material. Pero después de que los documentos estuvieran a salvo fuera de Irán, sí. Y fue un momento increíble estar expuesto a algo de esto y ser parte del grupo que ayudó a determinar qué deberíamos exponer y cómo. Y por supuesto, entonces, estás en algún lugar del Kiryat, en el sótano, con cajas llenas de documentos en farsi sobre cómo construir un arma nuclear, y debes decidir qué vas a mostrar a los medios internacionales y de qué manera. Correcto. Tú mencionaste Kiryat, no yo. Quizás en otro lugar, ambos estamos especulando. Sí, estábamos trabajando en ello con mucha intensidad, y la idea era mostrar al mundo que Irán había mentido y que este acuerdo nuclear estaba poniendo a Irán en el camino hacia un arsenal de armas nucleares. Era extremadamente peligroso para Israel, extremadamente peligroso para el mundo.
Necesitábamos encontrar maneras de hacerlo destacar y causar impacto en las personas. Había innumerables formas de lograrlo. Pudimos haber lanzado un comunicado anunciando que lo teníamos, pero la pregunta era, ¿convencería eso al mundo y sería visto y se volvería viral? Y entonces, ya sabes, lo que ayudé a idear fue esta escena muy dramática donde hay una cortina negra que el primer ministro desvela, porque si no sabes qué hay detrás podrías estar intrigado. Recomendé que pusiéramos una copia exacta del archivo atómico justo al lado del primer ministro con los archivos. Los archivos y sus copias fueron colocados allí. Invitamos a los medios de comunicación del mundo y el primer ministro presentó un PowerPoint y un video, el cual se difundió por todo el mundo. Y tuvo su efecto previsto, ya sabes, porque el presidente de los Estados Unidos citó estos documentos como prueba de que Irán estaba mintiendo sobre todo. Y es difícil estar en un acuerdo con alguien si han mentido para conseguir su camino en ese acuerdo. Creo que estás adelantándote al explicar un momento muy teatral. El primer ministro se para con un PowerPoint. ¿Tú lo creaste? Quiero decir, era una página en blanco. Y eso. El texto en Times New Roman decía que Irán mintió. Tus habilidades de diseño gráfico no son muy buenas. Esa diapositiva fue mi creación. El primer ministro es un maestro en simplificar los mensajes. Entonces, recomendé poner estas dos palabras en la fuente más grande posible, lo que hizo reír a la gente. Pero está bien, porque fue memorable, y fue simple, y fue comprensible. Y abordó la compleja cuestión de cuántas ojivas trataban de producir, dónde y en Shorobad. Y ya sabes, hubo muchos detalles fascinantes, tanto de la operación como de la exposición, pero esa era la esencia. Y así se quedó con esas dos palabras y de repente todos entendieron de qué se trataba y mostramos la prueba de que mintieron. Pero sí, Irán mintió fue, ya sabes, una diapositiva muy importante en esa presentación. Regresemos al proceso de lluvia de ideas y al guión gráfico donde tratas de descubrir las múltiples formas de presentar esta información. ¿Qué otras ideas tuviste que fueron rechazadas que no pasaron? Bueno, una gran parte de ello fue, ya sabes, tamizar el material y decidir qué está bien mostrar. Y para eso necesitas verdaderos expertos en esos campos relevantes para decir que esto sería peligroso, esto alertaría a la gente. No podemos incluir esa pieza de información porque podría mostrar demasiado cómo sabemos lo que sabemos o cómo lo conseguimos o cosas así. Por lo que hay muchas de esas discusiones. Y luego la pregunta es de toda esta información, ¿qué es lo más persuasivo y qué es lo más interesante que muestra la verdad sobre lo que hicieron en la forma más simple que la gente pueda entender? Así que teníamos CDs y teníamos documentos y teníamos fotos y los teníamos por decenas de miles. Durante semanas, un pequeño grupo se reunió para actualizar continuamente al primer ministro, mostrándole sus ideas y solicitando su opinión al respecto. Él estuvo muy involucrado en decidir qué y cómo decirlo. Hicimos muchas rondas de práctica para asegurarnos de hacerlo bien. Y sí, funcionó como por arte de magia. Fue bueno que el mundo lo viera, aunque hubo debates sobre si publicarlo o no. Pero si tratas de convencer al mundo de algo, no siempre puedes permanecer tras bambalinas. La diplomacia pública es crucial para modificar la política. Aclarar la verdad sobre el mundo, permitir que los responsables tomen decisiones informadas y que el público comprenda el porqué de esas decisiones. Hubo un gran debate sobre si participar o no en el acuerdo con Irán. Pensé que era terrible. Dio al régimen iraní cientos de miles de millones de dólares en alivio de sanciones. Distribuyeron ese dinero a organizaciones terroristas alrededor del mundo. Por lo tanto, demostrar que Irán había mentido y que no deberíamos estar en ese acuerdo fue crucial. Estoy muy orgulloso de haber participado en eso. Espectáculo. Durante tu tiempo en la oficina del primer ministro, no solo ayudaste a Netanyahu a reempaquetar mensajes, sino que también participaste en la construcción de los mismos, decidiendo qué información tomar y publicar. También estás tratando de influir en la política detrás de escena, ¿verdad? Sí, absolutamente. ¿Qué políticas estabas tratando de influir detrás de escena? ¿Políticas israelíes o alrededor del mundo? Cualquier cosa. Bueno, porque estoy interesado, estás allí, sabes, en una capacidad de comunicación, pero como cualquier experto en manipulación sabes cómo se hace la salchicha detrás de escena. Al final, independientemente de la decisión, debes presentarla de la forma más agradable posible. Pero eso no implica que siempre estés de acuerdo con cada política. Estoy seguro de que cuando estabas en la oficina del primer ministro había políticas de seguridad de Israel, política exterior y defensa que pensaste en defender en televisión si era necesario, pero creías que eran una locura y no deberíamos hacerlo. Sí, mira, tuve muchos debates internos que mantuve internos sobre lo que pensaba que deberíamos hacer en ciertos temas. Y no oculté al primer ministro y a los otros asesores mi posición sobre temas relacionados con Hamas, relacionados con la seguridad, relacionados con Irán.
Abogué fuertemente por ellos. Defendí hablar directamente con el pueblo iraní, posicionarlos contra el régimen como las verdaderas víctimas y decir que estamos de su lado, que podemos ayudar. No todos concordaban. Algunos dirían que no interfieras, que no tendría el efecto deseado o incluso lo contrario. Participé en estas discusiones. Pero con mi experiencia en derechos humanos y mi trabajo con Anton Sharansky, tenía opiniones firmes sobre lo que debería hacerse globalmente. Y sí, ocasionalmente había cosas con las que no estaba de acuerdo al 100%. Nadie va a estar de acuerdo con nadie todo el tiempo. Ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo la mayor parte del tiempo. Pero, ¿sabes? Creo que tuve algo de impacto en términos de no solo cómo hablamos, sino de cómo moldeamos las políticas hacia el mundo. Al participar en estas reuniones, obtienes una perspectiva fascinante sobre los intereses, deseos, necesidades y forma de expresarse de los líderes extranjeros. Puedes idear formas de influir en otros líderes. No solo estábamos luchando, sino que continuamos haciéndolo. Enemigos poderosos. Espera un momento. ¿A qué tipo de reuniones con líderes extranjeros te refieres, donde de repente te das cuenta de que hay una forma de influir en ellos? ¿Qué puedes contarme al respecto? Bueno, mira, toma a Irán, por ejemplo. Nuestra tarea era persuadir a los líderes mundiales de implementar medidas más severas para sancionar al gobierno iraní. Y en el otro lado de esa ecuación estaba Irán, yendo alrededor y reuniéndose con las mismas personas, intentando persuadirlos en la dirección exactamente opuesta. Yo retomaría las acciones de Irán y buscaría desacreditarlas, tanto en reuniones como en la diplomacia pública. Un ejemplo que recuerdo. Sabes, estaba mirando datos de encuestas en 2016-17 y resultó que el miedo número 1 de los liberales estadounidenses, y nos reunimos con muchos congresistas, tanto de la izquierda como de la derecha, era el cambio climático. Y entonces busqué en Google Irán y cambio climático. Vox, The New Yorker y otras grandes publicaciones elogian a Irán como un paradigma de virtud en el cambio climático por invertir $5 millones en la economía verde. Oye, mira. La energía nuclear es verde. Sí. Bueno, eso es lo que dicen. Están retratando a Irán como un poder virtuoso que ayuda al mundo a combatir el cambio climático, colaborando con Ban Ki-moon en la Organización de las Naciones Unidas en la economía verde, etc. Pero eso no es relevante. Están colgando a personas homosexuales y torturando a disidentes, etc. Entonces, ¿sabes? Me di cuenta de que esto tenía un impacto en, ¿sabes? Los formuladores de políticas estadounidenses con los que también nos reunimos, que podrían ser seducidos por este tipo de retórica sobre Irán. Y ciertamente, ¿sabes? Jóvenes estudiantes estadounidenses, estás sentado en Berkeley y abres, ¿sabes? Un sitio que te gusta o estás leyendo el New Yorker elogiando a Irán. ¿Qué vas a pensar? Pensarás, hey, este es un gran país haciendo cosas buenas en el mundo sobre temas que me importan. Fui al primer ministro y le dije que teníamos que cambiar esto, socavar su narrativa y avanzar la nuestra. La realidad es contraria. Irán está devastando su medio ambiente, hay sequías extremas. Estados Unidos es líder mundial en gestión del agua. ¿Por qué no ofrecemos nuestra experiencia en gestión del agua a los agricultores iraníes? Abrimos un canal de Telegrama en Farsi y el primer ministro tomó un vaso de agua y vertió agua para tener esa imagen poderosa. El video se convirtió en su video más visto, al menos en Twitter en ese instante. Millones y millones de personas, decenas de miles de iraníes nos escribieron agradeciéndonos por ayudarles. Dijeron, nosotros cantamos muerte a Israel, ustedes cantan vida para el pueblo iraní. Al régimen le disgustó. Todos los líderes senior lo criticaron. Al pueblo le encantó. Y ayudamos a retratarnos en una luz que fue vista por personas que, ya sabes, realmente valoraban el tema del clima como más en una dirección positiva. Y contrarrestamos a nuestro enemigo que busca nuestra aniquilación, que estaba completamente, ya sabes, engañando a la gente sobre un tema que les importaba. Entonces fue algo así como un ajedrez en 3D, donde estás triangulando entre un aliado, adversarios públicos, el tema del día y cómo cambiar las mentes a gran escala. Correcto. Estás intentando hacerte relevante para ellos de una manera donde gran parte del debate sobre Israel son otros países y culturas proyectando sus propios psicodramas sobre nosotros. Busca una forma de ser relevante para ellos y decirles que apoyarlos es una manera de respaldar lo que ya les importa. David, quiero retomar este tema más adelante para profundizar en los secretos de los videos virales y la comunicación efectiva, pero ahora deseo discutir sobre la política, específicamente sobre Hamás. Entraste a la oficina del primer ministro en 2016, ¿verdad? Lo recuerdo porque también me entrevisté para ese puesto y tú me ganaste. Fue algo bueno en retrospectiva. Hiciste un trabajo impresionante. Pero en 2016 estuviste allí en un periodo crítico después de la guerra de 2014 con Hamás, el comienzo de Hamás estableciendo las bases para la máquina de guerra que usó contra nosotros el 7 de octubre.
Este fue el periodo en el que Israel permitió una reconstrucción masiva dentro de Gaza, haciendo la vista gorda a la máquina militar que Hamás estaba construyendo, en la que Israel comenzó a permitir que el dinero catarí entrara en Gaza para comprar a Hamás, para intentar. Te dejaré explicar eso. Y me pregunto, mientras esto sucede y comenzamos a darle básicamente a Hamás la cuerda con la que nos van a colgar el 7 de octubre, ¿qué pasa por tu mente al ver que esta política se está implementando? ¿La apoyas o la criticas? Bueno, había escrito muchos artículos, ya sabes, en los años anteriores a eso, pidiendo, ya sabes, la derrota total y absoluta de Hamás, porque hablo árabe, aprendí árabe, escuchaba todos los días lo que decían los líderes de Hamás. Por cierto, la inteligencia artificial se ha vuelto tan buena y tan convincente que cuando vi uno de los videos que hiciste en Twitter, hablando en árabe, simplemente asumí que era un doblaje de inteligencia artificial, porque así de bueno se ha vuelto el doblaje de inteligencia artificial. Pero... Muchas gracias. Varias personas me comentaron que les gustó mi video sobre inteligencia artificial. Porque el problema con la inteligencia artificial ahora... Ya no puedes distinguir entre la verdad y la realidad, ni confiar en lo que ves. Tal vez desperdicié 25 años tratando de dominar este idioma difícil. Pude haber usado inteligencia artificial en su lugar. Pero para responder a tu pregunta, siempre he visto a Hamás como un peligro real y presente. Afirmo que amenazan con genocidio a diario, incitan a un genocidio literal. Pero ya sabes, para usar mi árabe, el vicepresidente del Parlamento, Ahmed Bahar, se levanta y dice sobre los judíos. Cada judío dice, dígale, adada uktulum badada wala tugadar minhum ahda. Cuéntalos a todos, mátalos a todos, no dejes a ninguno en pie. Escuché a Sinuir durante las protestas de 2018 que intentaban irrumpir en Israel. Dijo, vamos a arrancar los corazones de cada israelí. Y dije, él lo dice literalmente, tenemos que detenerlos antes de que nos ataquen. Ahora, había algunas razones en ese momento, ya sabes, la mayoría de las personas no estaban dispuestas a pagar el precio para realmente remover a Hamás del poder, y habría habido un alto precio. Entonces, como sociedad israelí en su conjunto, no había, ya sabes, realmente, ya sabes, la gente no estaba, ya sabes, ansiosa por entrar en Gaza y pagar el precio de remover a Hamás del poder. En ese momento pensé que habría salvado muchas vidas. En retrospectiva, creo que la mayoría piensa lo mismo. Cuando el gabinete se reunió en 2014, se informó públicamente que podrían morir 500 soldados si entraban en Gaza. Todos afirmaron que claramente no vale la pena, ya que actualmente no hay 500 soldados falleciendo. Pero al final murieron muchos más que esos 500 soldados. Y los 1.200 civiles, ya sabes, principalmente civiles, el 7 de octubre fueron asesinados y por lo tanto vi esto como un peligro claro y presente que estaba creciendo con cada día que pasaba y por lo tanto presenté el caso, y no gané ese caso, de que deberíamos estar absolutamente destruyendo y derrotando a Hamás mucho antes del 7 de octubre, y había buenas razones para no hacerlo, y había malas razones para no hacerlo. Pero apoyé esa política de todos modos y perdí en esa lítica de política. La guerra en Gaza para derrocar a Hamás ha sido destructiva, con Israel justificando que esto es a raíz del 7 de octubre, ya que Hamás amenaza con otro ataque similar. Es difícil reunir apoyo internacional cuando el caso es tan obvio después de esa masacre. Es difícil imaginar cómo Israel podría haber presentado ese caso en el escenario mundial y justificado este nivel de destrucción antes de que el mundo supiera de lo que Hamás era capaz de hacer. David, eres un gran comunicador, pero no convenciste a la gente en la oficina del primer ministro. En ese. Quiero decir, nadie puede ganar el 100% del tiempo. Ok, pero ¿por qué? Existen visiones del mundo muy establecidas y fuertes medidas que contrarrestan cada buena idea o política. Así que me encontré con mucha reticencia, particularmente diría del establecimiento de defensa, que vino a mí y dijo, no sabes de lo que estás hablando, estás completamente equivocado. Tuve una conversación muy memorable con un oficial de alto rango donde dije, ¿necesitamos decir que Hamás quiere destruir a Israel? Y consulté con el primer ministro. Él dijo, sí, eso es correcto, ¿sabes? Eso es lo correcto para decir porque es verdad y porque enmarca la lucha en la que estamos como una lucha existencial, que lo es. Y este oficial de alto rango en el ejército israelí me dijo, nunca voy a decir esa línea porque Hamás es una broma de organización. Dijo en hebreo, es una hamburguesa de nada. Dijo que si alguna vez dijera esa línea, los periodistas se reirían en su cara. Y pensé que estaba tomando pastillas para la locura porque aquí está una organización terrorista que pide nuestra aniquilación a diario. El mensaje es simple, claro, correcto y veraz. Y sin embargo, los altos funcionarios no estaban dispuestos a decirlo porque no querían ser ridiculizados por los periodistas y porque tenían una lectura muy diferente de Hamás. Y había mucho orgullo sobre lo buenos que éramos y subestimamos a nuestros enemigos y nunca podemos cometer ese error de nuevo.
Y fuimos engañados con una falsa sensación de seguridad por enemigos sofisticados y por demasiado ego de nuestra parte al pensar que lo sabemos todo. Además, debíamos estar preparados para luchar en varios frentes en cualquier momento. Mucha gente se preguntaba por qué quedarse atascados en el barro de Gaza cuando, en cualquier momento, potencialmente habría que perseguir el programa nuclear de Irán o entrar en guerra con Irán, los hutíes, mientras Cisjordania podría levantarse y Líbano explotar en cualquier instante. Entonces, eran muchas cosas a la vez, pero a pesar de todas esas vacilaciones, apoyo firmemente y todavía favorezco la victoria total contra Hamás. Antes del 7 de octubre, Netanyahu creía que Hamás realmente quería destruir Israel. Sí, quiero decir, no creo que tuviera ninguna duda real sobre el hecho de que querían destruir Israel ante esa amenaza con armas y ejército limitados, otras amenazas presentes, sin apoyo público para invadir Gaza antes del 7 de octubre, con respaldo internacional limitado y considerando quién ocupaba la Casa Blanca y podría haber detenido el suministro de armas, ¿qué se podía hacer? Así que entendí el otro caso, solo que no lo hice. De acuerdo, ayúdame a explicar ese caso. ¿Cuál era el pensamiento en la víspera del 7 de octubre? Pensaste que estaba mal, pero no pudiste convencer al primer ministro. Él permitió que Qatar siguiera enviando dinero a Hamás. ¿Por qué sucedía eso? ¿Cuál era su razonamiento? No estuve allí en esos años, pero creo que el pensamiento, estuviste allí de 2016 a 2018, pero muchas personas en el establecimiento de defensa, muchas personas en todo el espectro sintieron que esto era un polvorín y al permitir la entrada de algo de dinero y al pensar que mejorarían, ya sabes, algo la economía y traerían trabajadores. No solo fue Netanyahu, muchas personas vinieron antes y después de él durante ese periodo. Muchas personas en los organismos de defensa sintieron que estaban disminuyendo las posibilidades de guerra al implementar estas políticas. Eso estaba completamente equivocado y yo estaba en contra de ello en ese momento. Pero había un caso que se podía argumentar y ellos dirían, mira la calma desde Gaza, mira el hecho de que Hamás no luchó en esta ronda. Se abstuvieron y solo fue la yihad islámica. Hamás estuvo siempre dedicado a destruirnos. Esperaban con paciencia su momento. Se reagrupaban, rearmaban, tramaban y planeaban. No tomamos en serio las amenazas ni actuamos como si fueran un peligro claro y presente, que sí lo eran. Y deberíamos haber destruido su régimen en 2007. Y ahora, hablando de frases cortas y pegadizas y eslóganes, tienes uno favorito ahora, ¿no es así? He tenido uno favorito durante mucho tiempo. Está en este sombrero de aquí, que es una de tus creaciones, ¿verdad? Victoria total en la campaña. Cuéntame más detalles al respecto. Bueno, esa fue mi política preferida para Hamás desde hace mucho tiempo, tanto que mis amigos de mi despedida de soltero me hicieron un sombrero en 2017 que decía Victoria Total. Así que tengo fotos y pruebas y está ahí. Me estaba preguntando, ¿cuál es la historia detrás? David, te dicen que vas a casarte, entrando a un campo de batalla difícil sin retirada. No era mi lema favorito, no le des ni una pulgada. Era uno de mis lemas favoritos. Así que yo... justo después del 7 de octubre. Dije, bien, esta es la oportunidad donde podemos seguir la política que deberíamos haber seguido antes, que es la victoria total contra una organización terrorista, teocrática, genocida, islamista, tiránica y masivamente asesina. Y la forma de lidiar con esos salvajes es derrotarlos completamente. No tener pausas o hudnas, como dicen en árabe, no recompensarlos, no permitirles reagruparse o rearmarse, sino buscar la victoria total. Ya sabes, un gran fanático, tanto un aficionado a la historia como un gran fanático de, ya sabes, los generales estadounidenses que junto con los políticos, por supuesto, diseñaron la victoria total contra la Alemania nazi y el Japón imperial. No había término medio, considerando el peligro y la crueldad de los enemigos. Muchos piensan que... La comparación de Hamás y Gaza con la Alemania nazi es burda y fuera de lugar. Sin embargo, tú tienes una perspectiva distinta sobre el tema. Sí, quiero decir, por supuesto que hay diferencias y son diferencias importantes, pero también hay similitudes. Tanto Hamás como los nazis pedían el genocidio de los judíos. Tanto Hamás como los nazis eran completamente tiránicos por naturaleza. Ambos tenían ambiciones globales para conquistar el mundo. Ambos adormecieron al mundo en una falsa sensación de seguridad por largo tiempo. Así que hay algunas similitudes. Por supuesto, hay diferencias. Pero la pregunta es, cuando te enfrentas a personas que dicen que vamos a aniquilarte, vamos a matarte a todos, ¿qué haces? Y la respuesta es que los detienes, no solo levantas una barrera, no solo derribas sus cohetes en el cielo, porque siempre van a encontrar una manera de sortear las barreras que colocas. Debes derrotarlos por completo, debes derrotarlos completamente y removerlos del poder. Jamás, nunca puede gobernar Gaza de nuevo. Punto final, ellos
Entraron en estas comunidades y masacraron a cada hombre, mujer y niño que vieron, secuestraron bebés, decapitaron personas con mangueras de jardín, quemaron familias enteras. No creo que estés siendo justo. La decapitación con una azada de jardín fue un civil, no jamás. En ese caso puede que haya sido un civil, pero mataron y masacraron a tantas personas que sabes que no solo fue Hamás quien atacó, también debemos atacar a la yihad islámica y a los civiles que ese día cometieron asesinato, ¿no? También necesitamos detenerlos, ¿verdad? Así que no es solo este pequeño y diminuto grupo definido. El régimen de Hamás, que conspiró y abrió las puertas del infierno a los residentes del sur de Israel, debe ser completamente derrotado. ¿Crees que el mensaje de victoria total está resonando a nivel internacional? ¿Crees que alguien está de acuerdo con esa visión de... La destrucción total de Hamás será una batalla difícil. Estoy seguro de que hay grandes extensiones de América donde la gente se pregunta ¿por qué no estamos derrotando al enemigo más rápido y decisivamente con mayor potencia de fuego? Pero cuanto más nos acercamos a esa política, creo que más apoyo tendremos porque cuanto más tiempo pasa y menos perseguimos esa política. Sin embargo, el objetivo declarado sigue siendo la victoria total, lo cual agradezco enormemente. Esa es la política acertada. Y nosotros colectivamente, la gente, ya sabes, cualquiera con voz necesita hablar y exigir eso porque hay muchas personas que no favorecen la victoria total. Dirían que han logrado todo lo posible si dependiera de ellos. Volvamos al pensamiento del 6 de octubre, retrocedamos y dejemos que Hamás permanezca en el poder. Y eso es completamente inaceptable, así que estoy tratando de reunir a las tropas, estoy tratando de convencer a quien quiera escuchar. Pero sí, estoy seguro de que, ya sabes, el público francés no está, ya sabes, totalmente a favor de la victoria total, pero eso está bien. Este es nuestro país, debemos ayudar a definir los parámetros de lo que debería ser esta guerra, eso es lo que favorezco, pero la victoria total es imposible, ¿no es así? No estoy para nada de acuerdo, es totalmente factible, es una necesidad moral y estratégicamente vital. Somos capaces de lograrlo y debemos hacerlo. Cualquier cosa menos que eso traerá peores consecuencias en el futuro. Pero la victoria total no es posible porque el primer ministro dijo que los objetivos de la guerra son desmantelar el ejército de Hamás, removerlo del poder y traer de vuelta a todos los rehenes. En el momento en que se ejecuta a un solo rehén en cautiverio, no tienes una victoria total. Va a ser como máximo parcial, ¿estás diciendo verdad? La visión de destruir, remover del poder y erradicar a Hamás y traer de vuelta a todos los rehenes vivos, incluso aquellos que aún lo estaban, no entiendo cómo esas dos cosas van de la mano. Ahora mismo. Bueno, obviamente tenemos que traer de vuelta a los rehenes y obviamente tenemos que luchar muy duro para encontrarlos y traerlos de vuelta y para evitar que sus captores tomen aún más rehenes, lo cual planean activamente hacer. No podemos sacrificar la victoria en nombre de nada más. En otras palabras, hubo miles de civiles estadounidenses que fueron tomados como rehenes, tanto por Alemania como por Japón, en la guerra. Pero la guerra no se detuvo. No negaste el objetivo de la victoria total. Pero la victoria en esta guerra no se define por traer de vuelta a los rehenes de cierta manera, sino simplemente por lograr su regreso. Es uno de los objetivos explícitos de la guerra. Bueno, no creo que puedas lograr una victoria total si una sola persona es asesinada por los salvajes de Hamás, que son genocidas. Mataron a 1,200 el 7 de octubre, así que aún podemos lograr una victoria total. Para mí, victoria total significa negarles la capacidad de hacer la guerra nunca más y probablemente derrotar su voluntad de hacer la guerra nunca más. Creo que ambos objetivos son alcanzables, como se ha visto en el pasado y se puede lograr en el futuro. ¿Qué crees que necesita decirse para hacer ese punto más claro para las personas alrededor del mundo? ¿Qué Israel necesita? Está bien, podemos hablar hasta qué punto, ¿sabes? Quizás qué precio debería pagar Israel para traer de vuelta a los rehenes. ¿Cuán a fondo puede triunfar? Buena elección de palabras, cuán a fondo puede aplastar a Hamás en Gaza. Pero aún así, 18 meses después de la guerra, haciendo el caso ante la comunidad internacional de que no, esta guerra no va a terminar con un alto al fuego permanente que deja a Hamás en el poder libre para gobernar. Hamás libre para gobernar Gaza. Libre para planear otra masacre del 7 de octubre y con refuerzos de terroristas liberados de la cárcel que van a ser los próximos soldados de a pie en la próxima invasión. Y toma de rehenes, porque desde una perspectiva de comunicaciones, pienso que al comienzo de la guerra hubo una disposición para entender que Hamás tiene que ser removido del poder completamente. Simplemente ya no se siente como si estuviéramos allí, que el mundo esté dispuesto a darnos el beneficio de la duda. Sí, quiero decir, es una lucha dura y cada día tenemos que pelearla. Creo que principalmente comienza con entender quién es nuestro enemigo y qué quieren. Porque una vez que entiendes que es Hamás, no creo que estés muy dispuesto a comprometerte con su remoción del poder. Y es ahí donde, ya sabes, al tener mi oído cerca del suelo, ver lo que vi y haber estado expuesto a mucha inteligencia al respecto,
Y ya sabes, hablando árabe y escuchando todos los días lo que están diciendo, no tengo ninguna duda de que sé lo que buscan y sus metas y aspiraciones más profundas. No todos comprenden esto debido a una contranarrativa existente sobre nuestro desafío. Esta organización podría moderarse y ser ideológicamente flexible. Quizás puedan ser persuadidos para no destruir completamente a Israel ahora, sino medio destruirlo un poco más tarde. Y la respuesta es rotundamente no, no lo son, sostienen firmemente estas opiniones y debemos tomarlas en serio. No podemos ser tan insultantes como para decir que sabemos que estás diciendo eso sin realmente quererlo, pero muchos impulsan esa narrativa. Eso es solo para consumo interno. Durante años, supuestos expertos decían que jamás tenía que arreglar baches. Ahora que controlan Gaza, es posible que realmente no quieran matar a todos los judíos. O hey, tal vez si les damos algo de dinero podemos comprarlos y realmente no querrán destruir Israel. Si lo hacen, lo creen tan profundamente como yo amo a mis hijos, ni un poco menos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Si puedes ayudar a sacar eso a la luz, de repente la política se vuelve mucho más clara, comprensible y razonable, ya que afirmas que no es algo con lo que puedas convivir en tu frontera. Entonces me dices que están acumulando armas, pidiendo un genocidio, matando a miles de personas en un día y amenazando con repetirlo. ¿Y quieres un alto al fuego con ese grupo? No hay alto al fuego con los nazis, no hay alto al fuego con Al-Qaeda, no hay alto al fuego con Estado Islámico de Irak y Siria. Estas son personas que están profundamente comprometidas ideológicamente con objetivos malvados y tenemos que ganar. Y una de las mejores formas de transmitir el mensaje, en tu opinión, es una tienda de mercancías. Tuviste al primer ministro Netanyahu y al presidente Trump posando con esta gorra de béisbol, victoria total. Cuéntame cómo sucedió eso. Bueno, en primer lugar, sí. Quiero decir, las mercancías pueden sonar tontas, pero las mercancías pueden mover el mundo. Quiero decir, ¿cuál es ya sabes, instantáneamente, si tú, ya sabes, te pones ya sabes, gorro de hacer a América grande de nuevo, la gente entiende mucho sobre ti y dónde te posicionas. Y eso se volvió súper viral porque era la manifestación de un mensaje complejo de una manera simple que era divertida, era interesante y un poco diferente. Y destacó y fue, ya sabes, fue leído. Así que este fue mi intento de hacer eso, de poner ese mensaje frente a los ojos de la gente para que cuando camines puedas ver con suerte a muchas personas, ya sabes, pensando en quería mover los postes de gol. En cada conflicto pasado con Hamás, hemos dicho que los golpeamos fuerte y los empujamos hacia atrás unos años. Les negamos un poco de tiempo, eso haremos de nuevo en otros 2, 4 o 6 años. O sea, quería cambiar la perspectiva de la gente sobre la victoria total. La mercancía también forma parte de eso. Es decir, ¿de qué otra forma se espera que te presentes ante los ojos de 1 millón de personas, ya sea en redes sociales o en vallas publicitarias? Pero cuando alguien dice que a cualquier costo hay que entregar el poder a Hamás o detener esta guerra de inmediato, sin haberlos eliminado del poder, pueden ver a muchos, con suerte, usando el sombrero de victoria total. Acabas de hacer la pregunta que quería hacerte a continuación. ¿Cómo logras que las cosas lleguen a millones de pares de ojos? ¿Estabas con el primer ministro en ese momento? Digamos que algunas de sus declaraciones internacionales en inglés no estaban teniendo un buen rendimiento en YouTube y luego de repente tuvo algunos videos que se dispararon. Y no se dispararon por una edición de video o gráficos especialmente sofisticados. Había algo en su escritura y presentación que funcionaba y se reflejaba en las cifras. Háblame más sobre eso. Sí, bueno, mira, hay formas probadas y verdaderas de comunicarse efectivamente y algunas de ellas son muy tradicionales. Es Dale Carnegie y Ogilvy y muchas cosas, pero también hay nueva ciencia que sale todo el tiempo sobre este mismo tema. De esta manera, entraría a diario a la oficina del primer ministro e imprimiría 10 artículos de Google Scholar sobre viralidad, persuasión, comunicación y temas relacionados. Y traté de incorporar esos principios en nuestro mensaje. Y resultó que cuando hacías esas cosas, decenas de millones de personas querían verlo cuando el promedio anterior era de alrededor de 100,000 vistas por video. Encontramos maneras de incorporar esos principios, lo que sorprendió a la gente. En la actualidad, cuando compites por la atención contra celebridades, guerras, escándalos, videos de gatos y los hallazgos de Amazon Home, esos eran mis verdaderos adversarios mientras intentaba capturar la atención de alguien sobre el Medio Oriente durante unos segundos. Intentamos encontrar formas de sorprender y conmocionar a la gente día a día. Cuando fuimos a la conferencia de seguridad de Múnich y el primer ministro dio su millonésimo discurso sobre Irán, le recomendé que mostrara el ala del dron armado iraní que acabábamos de derribar frente a todos los ministros de defensa del mundo. Levantó el objeto y preguntó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, señor Zarif, si lo reconocía, afirmando que debería porque le pertenecía. ¿Cómo logró pasar eso por la seguridad del aeropuerto? Esa es una historia en sí misma.
Es una larga historia. Tenemos tiempo. Lo trajimos en el avión. Los chicos del almacén casi se caen de la silla cuando dijimos que lo devolveríamos. El secretario militar adjunto dijo que nadie pensó que el dron volaría de nuevo, y menos un avión israelí. La mano del primer ministro aún tenía hollín del dron. Algunos chicos lo llevaron por el pasillo y lo escondimos detrás del podio antes de que él hablara. ¿No lo declaraste en la aduana? No. Fue una operación con equipaje diplomático, fotos geniales de alguien sosteniendo el dron en una bolsa negra. Pero para volver a tu pregunta, comenzó con shock y sorpresa. Tenía elementos visuales, así que, sabes, vertiendo esa taza de agua para el video iraní o sosteniendo el dron, y el primer ministro es un maestro de esto. Verás visuales todo el tiempo, la bomba en las Naciones Unidas y la cortina negra con el archivo atómico. Siempre que pudiéramos, incorporaríamos visuales que usamos, sabes, lenguaje emocional, empático e inclusivo. Siempre que pudimos, teníamos contrastes simples, sabes, entre cosas, sabes, yo, Tarzán, tú, Jane, para mantener las cosas simples. Estas cosas son muy complejas y en un fragmento de sonido de 30 segundos no se puede profundizar en todas las complejidades. 30 segundos es un fragmento largo. Hoy en día son 6 segundos o algo así. Ofrecíamos actividades accesibles como invitar a tu vecino o hablar con alguien. Intentamos reducirlo al nivel en el que alguien pudiera hacer algo al respecto en lugar de que esto sea solo una cosa abstracta de un conflicto lejano. El canal de Telegram para agricultores iraníes permitió que las personas participaran más activamente en este tipo de guerra geopolítica con solo hacer clic en un botón. Entonces, al unir todas esas cosas y muchos otros principios, de repente las personas lo encuentran más atractivo, lo encuentran más interesante, es más memorable. Muestran más disposición a compartirlo. ¿Qué deseas compartir? Compartir videos de MrBeast o anuncios de Ginebra de aviación de Ryan Reynolds es una forma entretenida de hacer las cosas. Muchos en nuestro lado del conflicto creen que los hechos cambian las mentes, pero hay otras maneras efectivas. Pero los hechos por sí solos no cambian las mentes. También debes transmitirlos de manera convincente para que a las personas les interese. Y lo recuerdan y quieren compartirlo, y eso es un conjunto de habilidades completamente diferente a estar bien versado en la historia diplomática de la Resolución 242. De acuerdo, pero has revisado muchos artículos académicos sobre la ciencia de las comunicaciones estratégicas y la persuasión. ¿Cuáles son tus conclusiones principales sobre cómo crear videos virales? Porque el primer ministro tendrá una audiencia incorporada automática donde incluso sus videos que no están funcionando bien están teniendo un rendimiento mejor de lo que la mayoría de los creadores podrían esperar porque él es el primer ministro y eso viene con su propia marca. ¿En qué debería estar pensando cuando considero cómo quiero crear videos, ya sea en el campo, aquí en el estudio, para intentar captar la atención de las personas? ¿Qué has aprendido? Bueno, una cosa que se ha aprendido es que si estás haciendo algo esperado o similar a muchas otras personas, casi seguramente será, ya sabes, difícil destacarte de la multitud y eso lleva a un bajo compromiso y a que las personas realmente no quieran compartir cosas. Así que podrías decir, ve a un lugar al que nunca has ido. Me gusta hacer la pregunta, ¿qué sería lo último que alguien en tu posición haría? ¿A dónde irías? ¿Con quién y cómo hablarías? Así que puedes literalmente hacer una lista. Ya sabes, estos son algunos de los ejercicios que puedes hacer para despertar ese tipo de genio creativo. El señor B dijo que se sentaría durante semanas enteras y reflexionaría solo sobre ideas. Las personas son demasiado rápidas para la ejecución de decir, oye, esto es lo que hago, así que déjame hacerlo y déjame conseguir un equipo de cámara en ello. Pero no están pensando profundamente sobre cuál es la idea más intrigante que puedo concebir y cómo puedo hacer lo contrario de lo que la gente más espera. Ogilvy, padre de las relaciones públicas modernas, aconsejó estudiar a la competencia y hacer lo opuesto. Eso es un marco maravilloso. Sabes, eres un podcaster. ¿Qué esperas de un podcast? ¿Dónde esperas que estén? ¿Cómo esperas que se vean? ¿De qué esperas que hablen? ¿Cómo esperas que distribuyan sus cosas? Y así si puedes, sabes, diferenciarte radicalmente, eso es altamente recompensado en términos de números, compromiso e interés. Eso es una cosa, pero es algo muy, muy importante y es algo muy difícil de hacer. ¿Qué debería yo, otras personas que están interesadas en las comunicaciones estratégicas, estar leyendo? ¿Qué recursos deberíamos utilizar considerando que tu cerebro no está disponible para todos nosotros? En primer lugar, estudia a los GOATs, los mejores de todos los tiempos. Me intriga lo que el señor B ha dicho. ¿Cómo logras tantas vistas en todo lo que haces? ¿Quiénes son tus más grandes de todos los tiempos? Hay varios libros brillantes sobre cómo ganar amigos e influir en las personas, pero el original de Dale Carnegie sigue siendo excelente hasta hoy en día. Me encanta el material de Ogilvy, lo he mencionado varias veces.
MrBeast es brillante. Hay empresas y personas que han hecho cosas muy inteligentes como Dollar Shave Club y Purple Mattress. Estas personas obtienen cientos de millones de vistas. Me pregunto por las causas que me importan, como la libertad, los derechos humanos o Israel. Cómo es que, ya sabes, la mayoría de las veces cuando veo contenido sobre eso es insignificante. Son, ya sabes, unos pocos miles o decenas de miles. ¿Qué se necesita hacer para elevar las vistas que obtienen las empresas comerciales? Ese es el puente que estoy tratando de cerrar. Y por supuesto están las verdades comprobadas de la psicología humana que han permanecido ciertas a través del tiempo. Pero el panorama de la información está cambiando más allá del reconocimiento con la explosión de herramientas de inteligencia artificial que, haciendo posible que todos, de forma gratuita o con suscripciones muy baratas, creen cosas que incluso hace solo unos años, un año atrás, 2 años atrás, hubieras necesitado presupuestos de millones de dólares, grandes agencias de publicidad para poder realizar y crear contenido y cosas que parecen extremadamente realistas, usando inteligencia artificial, no solo el nivel de ejecución, también el nivel de pensamiento, y ser capaz de usar la inteligencia artificial para idear mensajes básicos. El panorama de la información ha cambiado drásticamente en los últimos años. Defender el caso de Israel, algo que interesa a muchos oyentes de nuestro podcast, ya no se trata solo de presentar los hechos, sino que el entorno en el que se presentan está cambiando por completo. ¿Cómo? Oh, gran pregunta. Todo ha cambiado en los últimos años. El alcance de lo que enfrentamos, los medios que la gente usa, los algoritmos mismos han cambiado, quién está detrás de ellos, quién los manipula, cómo fluye la información, todo ha cambiado dramáticamente. Preguntaste qué es lo peor que podemos hacer y qué podemos aprender en el futuro. Lo peor que podemos hacer es luchar la guerra de ayer. No creo en los medios tradicionales, están muertos o muriendo, y por una buena razón. No es confiable ni interesante, tiene números bajos, no representa el futuro de cómo las personas obtienen información. Observas cuentas pequeñas que obtienen cientos de millones de vistas y luego miras ¿te refieres a los neonazis en Twitter? Bueno, quiero decir, hay algunos neonazis en Twitter, pero también ha abierto las compuertas a personas comunes que tienen profundos conocimientos para informar al mundo. Y a menudo son mucho mejores lugar para obtener perspectivas e información que los dinosaurios de antaño, el tipo de... Definitivamente encontré en esta guerra que tengo un número selecto de cuentas de personas que realmente están leyendo los documentos, revisando los datos, haciendo algo de inteligencia de fuentes abiertas, inteligencia de fuente abierta, que están arrojando mucha más luz sobre las complejidades de la guerra que los medios de comunicación tradicionales. Sí. No. Los medios tradicionales no están muertos. Acabo de organizar un funeral simbólico para ellos. En uno de tus videos incluiremos el enlace en el podcast. Fue un momento muy sombrío y triste, pero han desaparecido del mundo. Así que sí. Los medios tradicionales están en decadencia, mientras que los individuos están ganando más importancia que las marcas y organizaciones. ¿Qué otros cambios observas? Herramientas que te permiten crear contenido, imágenes y videos perfectos, ahora al alcance de todos. Donde antes dependías de un costoso equipo de editores y videógrafos. Actualmente todos tienen acceso a herramientas creativas. Nos encontramos al borde de un apocalipsis de desinformación inimaginable, donde se puede decir lo que sea sobre cualquiera en cualquier momento. Y enemigos poderosos y motivados están utilizando eso hoy y lo harán aún más en el futuro para destruir estados y personas y organizaciones y líderes y empresas. Ya está pasando. ¿Cómo te defiendes ante eso? Espera, antes de que tú te lances a la pregunta de cómo te defiendes contra eso, esa es una afirmación muy grande. ¿Qué es el apocalipsis de la desinformación? ¿Cómo ves surgir esta amenaza? Porque, ya sabes, si en los últimos años la gente decía, bueno, podría haber deepfakes y luego puedes crear un video sexual falso con alguien poniendo su rostro, la tecnología ahora es mucho más avanzada que simplemente crear un video sexual falso con el rostro de alguien. En una era donde todos pueden producir cualquier cosa con cualquiera instantáneamente, la pregunta es, ¿qué haces? Nadie tiene la respuesta. Cuando estaba en la oficina del primer ministro, a diario vi información completamente falsa difundirse instantáneamente a la velocidad de la luz por todas partes. Hay protestas generalizadas contra el primer ministro, el ejército, mis colegas y yo mismo. ¿Te despertarías, irías a una reunión y luego saldrías en la dirección completamente opuesta? El molino de rumores en redes sociales y la gente no solo inventa cosas, sino que comparte medias, verdades y distorsiona información por doquier. Espera, cuando dices que pueden inventar cualquier cosa sobre cualquier persona en cualquier momento, eso da miedo y es algo en lo que quiero detenerme. ¿Cuáles son las herramientas de inteligencia artificial emergentes que estás viendo que permiten a los malos actores inventar cualquier cosa que quieran sobre estados, sobre individuos para intentar destruirlos y cómo deberían ser las personas?
preocupado por, quiero decir, qué son estas herramientas emergentes, porque sabes que no todos están siguiendo esto tan de cerca, parpadea y te has perdido la mitad de los desarrollos de los últimos 6 meses. Sí, bueno, mira, hay nombres que sabes de herramientas para cada una de estas cosas, desde la creación de voz hasta, ya sabes, Eleven Labs o Midjourney o Dolly o ChatGPT o cualquiera así, pero no las herramientas hablan. Háblame sobre el panorama general, las capacidades de qué, como este apocalipsis de desinformación, ¿a qué estamos mirando por el cañón? Bien. Mira, tal como está hoy. Tienes, ya sabes, TikTok controlado por China, tienes miles de millones de Qatar, ya sabes, en universidades americanas, tienes subterfugio ruso y guerra psicológica. Y lo que está sucediendo hoy es que las herramientas que normalmente los estados y los enemigos muy ricos podrían usar para atacar a las democracias y a las empresas están en manos de todos. Así que te daré un buen ejemplo. Ya sabes, Nvidia, ya sabes, se despertó un día y 600 mil millones de dólares se borraron de su tabla de capital porque salió una historia diciendo que DeepSeek en China podría hacer lo que OpenInteligencia Artificial había hecho con 5 millones de dólares en lugar de miles de millones de dólares. Y de repente todos dijeron, oh, bueno, tal vez no necesitamos todos estos unidades de procesamiento gráfico sofisticados para crear, ya sabes, modelos de lenguaje grandes y poderosos. Y 600 mil millones de dólares se han ido ahora. ¿Es esa historia verdadera? ¿Podría ser, podría no ser? ¿Qué tan difícil sería crear esa historia y distribuirla rápidamente en muchos lugares donde la gente está pensando en estas cosas? Y para cuando hayas emitido la corrección ya es demasiado tarde porque todos lo han leído y está en la mente de las personas. Están considerando el asunto y has generado incertidumbre. Además, según la literatura académica, negar tampoco es efectivo. Dices, oh, no hicimos esto, yo no hice esto, haces eso suficiente y luego la negación se disipa. Y los enemigos de Israel tienen... Ya he entendido eso lo suficientemente claro al lanzar genocidio a Israel. Lo que nos queda es decir, no estamos cometiendo genocidio. Una vez que pones a alguien en una posición donde sabes que tienes que vaciar tus bolsillos para demostrar que no eres un ladrón, entonces estás ganando. Esa es una pregunta aterradora sobre cómo las democracias pueden defenderse. También discutiremos cómo los individuos pueden protegerse en este nuevo mundo, donde cualquiera con un rencor, no solo actores estatales, puede atacarte. Puede crear deepfakes, por lo tanto, desinformación sobre ti, y la pregunta más amplia, no solo sobre lo que significa para ti como individuo, sino lo que significa para la sociedad, cuando ahora sabes que la inteligencia artificial es tan convincente que no puedes creer nada de lo que estás viendo. Quiero decir, ya sabes, las personas que están viendo en YouTube ahora, tal vez la inteligencia artificial es lo suficientemente avanzada como para que seas un holograma. Quiero decir, tal vez, ya sabes, la tecnología no está ahí, pero podría estarlo en un par de años. Y entonces no puedes, ya sabes, el panorama de la información está cambiando de tal manera que las personas automáticamente desconfiarán de cualquier cosa que no confirme lo que ya piensan o lo que quieren creer. Y eso es realmente peligroso. Sí, mira, vi en X el otro día un audio de, ya sabes, J.D. Vance, ya sabes, hablando mal de Elon Musk y algo me pareció un poco extraño, pero dije, bueno, tal vez sea cierto. Y luego resultó ser completamente falso, pero ya eso se me quedó grabado en la mente. Es desafortunado, sucederá constantemente a gran escala. Se necesitan medidas defensivas y construir una mejor detección. Es un juego del gato y el ratón. Pero lo que realmente me intriga es qué tecnologías del futuro debemos construir para triunfar. Y ganarlo es algo muy complejo porque implica juntar docenas de cosas muy complejas a la vez. Tienes que entender lo que se está diciendo y cómo habla la gente y qué les importa y de dónde obtienen su información y cómo puedes llegar a ellos y cómo puedes crear contenido que sea persuasivo para esas audiencias y cómo sabes que lo que estás diciendo realmente está funcionando y no solo estás lanzando cosas al éter. Y así que si estás haciendo todo eso simultáneamente contra China e Irán y Rusia y actores deshonestos que intentan socavar tus valores y tu país y tus democracias. ¿Cómo logras manejar todo eso a la vez 24/7? Eso es un problema realmente enorme y es un problema que solo va a crecer en alcance. Las democracias occidentales están despertando a una guerra para la que estamos mal equipados para luchar y ganar. Sin duda estamos luchando en desventaja, porque si eres una dictadura a medio mundo de distancia, no hay restricciones democráticas, así que puedes hacer lo que quieras, puedes usar los datos de cualquier manera que quieras, puedes absorber cualquier cosa de Internet, puedes usar la información privada de las personas sin el menor cuidado en el mundo. Las democracias occidentales no hacen eso. También somos lentos para movilizarnos y lentos para ver las amenazas. Eso fue cierto en Pearl Harbor. Eso fue cierto en el 11 de septiembre. No solemos prevenir y actuar pronto. Entonces, juntas estas dos cosas y tienes, sabes, una situación muy, muy aterradora de la que cada líder, sabes, y cada democracia, cada país y cada emprendedor necesita estar pensando y consultando y construyendo sus defensas y quizás utilizando herramientas más ofensivas. Y eso es
Es preocupante porque, sin considerar la inteligencia artificial y el desarrollo, Israel parece no estar en el campo cuando se trata de luchar la guerra en las redes sociales. Y no importa cuántos tweets publique el Ministerio de Relaciones Exteriores o Kogat, no es aquí donde las cosas importantes están cambiando. Pero lo que me estás describiendo ahora es una realidad en la que los países occidentales ni siquiera están luchando en ese campo, porque a China no le importará usar un ejército de bots para intentar cambiar la opinión pública en algún lugar de África a favor de China. No creo que Occidente esté utilizando las mismas herramientas, porque para las democracias parece haber algo muy desagradable en la idea de usar bots y otras tecnologías para manipular en masa la opinión pública. Esto es precisamente lo que los enemigos de la civilización occidental y el mundo libre están haciendo ahora mismo. ¿Ves? Quiero decir, ¿cómo se adapta Occidente para hacer estos cambios sin perder sus fundamentos básicos? Alma democrática. Primero, entiende lo que está sucediendo. Si estás consciente de ello, estarás mejor situado para defenderte y ganar esa guerra. Creo que la mayoría no está consciente del nivel de ataque al que está sometido Occidente por estos enemigos. Lo sentí en la oficina del primer ministro, pues sé lo que es estar inundado de falsedades a diario. Eso sucedió hace años. Si extrapolo hacia el futuro, las tecnologías se han vuelto más poderosas. Tenemos que entender que no contamos con la mano de obra ni los recursos que tienen nuestros enemigos. Estamos en desventaja en armas, hombres y gastos. ¿Somos Israel o el Occidente? Israel, América y Occidente en general. Para ganar una pelea así se necesita mejor tecnología y comunicación. Esa es mi tesis. Esas son las dos cosas y necesitamos unirlas. La parte de la tecnología es entender lo que está sucediendo en el mundo social, principalmente entender cómo están cambiando las narrativas, cómo están siendo manipuladas por poderes que organizan buenas defensas y pasan al ataque, cuando no es solo una cuestión de un ejército de bots contra un ejército de bots. Están usando ejércitos de bots y hay preguntas éticas importantes sobre su uso, pero estando conscientes de la amenaza y construyendo las tecnologías, dejemos eso de lado por un momento. El proyecto Manhattan de la guerra narrativa es realmente lo que necesita suceder. Necesitamos obtener mentes realmente brillantes y esas mentes tienen que tener personas de inteligencia artificial y personas de cuántica y personas de mensajería y personas creativas, todas sentadas alrededor de lo que no necesitas. Es bueno, escribamos un artículo de opinión sobre esto porque estamos siendo atacados, así que saquemos un artículo de opinión. Hoy se juega un juego totalmente distinto, impulsado principalmente por algoritmos. Está muy bien financiado. Está intentando socavar a las personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto no es solo una cuestión de haber visto algo que no me gusta. Analicemos la otra narrativa. ¿Qué significa? ¿Cómo llegas al mundo hoy? ¿Cómo llegas a miles de millones de personas? Todos los jóvenes están en TikTok todo el día. ¿Cuántos videos en TikTok obtuvieron más de 100 millones de vistas en la última semana apoyando el bien y la democracia en el mundo? Bueno, si los algoritmos están controlados por el Partido Comunista Chino y la Ley de Seguridad Nacional dicta que tienen que dar toda su información a China como Estado, bueno, ese es un mundo muy diferente en el que vivimos. Irán invierte $600 millones en propaganda, mientras que Qatar ha dado $12,000 millones a universidades americanas. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? ¿Simplemente das $24,000 millones a las universidades americanas? ¿Cómo evitas que las personas utilicen el poder suave para infiltrarse en las mentes de las masas? Están tratando de hacer esto porque comprenden su impacto y saben que no pueden simplemente librar una guerra cinética, ya que Israel es muy poderoso. América es extremadamente poderosa, por lo que están tratando de socavar nuestras creencias con subterfugios. Irán hackeó las elecciones estadounidenses sin que nos diéramos cuenta, ya que ocurrió de manera encubierta. Hackearon campañas de ambos lados y financiaron protestas en universidades estadounidenses y están difundiendo desinformación sobre el cambio climático. Y qué tan buenos son en el cambio climático, y esto se filtra lentamente en nuestra conciencia y nos adormece en pasividad y nos adormece haciéndonos pensar que son socios en lugar de adversarios y luego realmente no los combatimos y luego terminan ganando estas guerras. Por eso es tan peligroso y es un desafío político enorme, porque la solución no vendrá del gobierno, sino del sector privado. Este puede vender su alma al mejor postor y los países democráticos que deben justificar cada shekel y dólar en sus presupuestos no pueden necesariamente justificar la creación de tecnologías y sistemas bélicos totalmente nuevos e inexistentes. Quiero decir, solo la idea de encontrar a los líderes que tienen la amplitud de visión para entender y emplear a las personas adecuadas en el servicio gubernamental que posiblemente puedan manejar este paisaje en evolución. Pero las herramientas que crees que son relevantes ahora pueden no ser relevantes en absoluto en 6 años. Quiero decir, ¿qué sería tu consejo para los líderes de olvida a Israel, está bien, países democráticos más amplios?
El Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, que van a ser atacados, ya están siendo atacados. Creo que la guerra actual de Israel es solo un adelanto de cómo las democracias serán atacadas cuando sus intereses estén directamente amenazados por poderes autoritarios. ¿Cómo empiezas a enfrentarte a este enorme desafío y qué papel juega el sector privado? Mencionaste que te has desconectado un poco porque has estado construyendo tu propio negocio. Cuéntame más sobre eso, ¿en qué estás trabajando exactamente? Así mismo, claro. Bueno, tienes toda la razón al señalar que la solución no está en el gobierno. La solución está fuera del gobierno, que es lento, burocrático e ineficiente, con ciclos de retroalimentación rotos. Es ahí donde mueren las buenas ideas. Por eso necesitas un Palantir para ayudar a los gobiernos a construir datos. Por eso necesitas Anduril para ayudar a los gobiernos a construir sistemas de armas. Y por eso necesitas SpaceX para crear lo más innovador en cohetes en lugar de hacerlo en el gobierno, porque el gobierno es incapaz de hacer esas cosas. El gobierno debe ser reducido y salvaguardar las libertades individuales. Y luego la industria privada y los brillantes empresarios e innovadores deben movilizar sus recursos y sus mentes para construir el futuro que necesitamos. Lo mismo aplica aquí. Las soluciones no vendrán del gobierno. El gobierno puede ser un futuro cliente, pero no es la fuente de las mejores ideas. Así que en el sector privado es donde necesitamos enfocarnos. Y necesitamos equipos interdisciplinarios para abordar esto, porque no hay una solución mágica. No es como si inventaras algo y todo quedara resuelto. Así que sí me reúno con, muchos, líderes mundiales y personas que están, en el escenario internacional. Y se preguntan, ¿qué diablos hago? ¿Por qué empezar siquiera? Bueno, es un problema muy difícil. Deshacerse de las preconcepciones erróneas sobre esta guerra es lo más importante. Si no te has dado cuenta de lo que realmente está pasando, estarás construyendo sistemas para resolver el problema equivocado. En este momento, el equipo de comunicaciones de una gran empresa probablemente contará con personas creativas que utilizarán herramientas de escucha social, publicarán comunicados de prensa y darán discursos ocasionalmente. Y van a decir, oye, estamos haciendo como se supone que se deben hacer las comunicaciones, ya sabes. No creo que esa sea la forma correcta de hacerlo. No, es algo completamente diferente. Primero necesitas obsesionarte con lo que funciona, dónde están las personas y cómo piensan. Necesitas alcanzar a las personas de forma rápida y a gran escala en tiempo real globalmente. La idea es publicar un comunicado de prensa para que sea cubierto por los medios. Las mentes de las personas cambian sobre el tema, creyendo que está muerto y desaparecido para siempre. Pero esa no es la realidad actual, ni para los gobiernos ni para las empresas. Una nación sin presupuesto debe comenzar por algún punto. Francamente, crear un presupuesto para ello es una guerra. Es como decir que quieres luchar en la Segunda Guerra Mundial, pero has decidido no tener lo necesario para hacerlo. Dedicando ese presupuesto para contratar a una empresa privada que se encargue de la guerra de información del país. Sí, quiero decir, francamente sí, debería estar subcontratando esas habilidades a empresas, por supuesto, con autorización y el debido... Es como subcontratar tu defensa física y cinética a una empresa privada. Existe un rol para las empresas militares privadas, compañías militares privadas, y la industria privada. Muchas de las mejores defensas, como las que utiliza la CIA para los datos, provienen de este sector. Aparentemente es Palantir. Entonces, ¿por qué no lo desarrollaron internamente? Porque es mejor y más innovador en el exterior. ¿Cómo es que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio simplemente no construyó cohetes SpaceX que puedan ser atrapados? Francamente, no podían hacerlo. ¿Por qué Anduril vende drones al Departamento de Defensa en lugar de construir los suyos? Están subcontratando. Sí, es mejor, más eficiente e innovador fuera del gobierno. Cualquiera que haya pasado un día en el gobierno entiende que las limitaciones son extremas y opresivas y que la burocracia es casi imposible de mover y por eso las grandes innovaciones siempre vienen o casi siempre vienen fuera del gobierno. Hay un papel para el gobierno. Entiendo lo que es el gobierno y es importante y noble y hay cosas buenas sobre él, pero es incapaz de hacer lo que necesita ser hecho para ganar esta guerra. David, el mundo ha cambiado. Más allá del reconocimiento desde que intentaste crear momentos virales conduciendo una camioneta de helados por Nueva York, repartiendo helados gratis a los diplomáticos iraníes para celebrar irónicamente la ejecución de personas en Irán. Los troleaste y ese fue un video muy bueno, pero me pregunto ahora en este punto donde el mundo ha cambiado de maneras que en aquel entonces, cuando comenzaste a crear contenido viral, no podrías haber imaginado la forma en que la tecnología iba a transformar. ¿Qué tan optimista eres de que Occidente puede poner en orden sus asuntos y superar lo que describes como las preocupaciones éticas dentro de las democracias, pero también las cuestiones de los recursos que los regímenes autoritarios pueden dedicar y prevalecer en la batalla de información del siglo XXI?
No confío en que los gobiernos puedan resolverlo. Creo que la gente puede crear soluciones brillantes. Sabes, mencionaste el ejemplo, sí, pero esas personas necesitan decidir que están poniéndolos al servicio de las democracias. Sí, sí. Y las democracias son lentas. Y Qatar paga bien. Sí, eso es cierto. Las democracias son lentas para movilizarse, pero cuando lo hacen son increíblemente letales y efectivas, como lo enfatiza Victor Davis Hanson en sus libros sobre las fuerzas de combate occidentales y los hombres libres en acción. Es comprensible que seamos reacios a movilizarnos para esta lucha, porque la gente preferiría trabajar, estar con sus familias y no pensar en estas cosas terribles. Estamos aquí y puede que tengamos que esperar un evento terrible masivo para que la gente sea consciente del problema, como los enjambres de drones. Va a tomar un terrible enjambre de drones para que la gente despierte y diga que esto es real, que realmente puedes tener 100.000 drones con reconocimiento facial y pequeños explosivos adjuntos que cualquiera puede lanzar. Espero que nunca suceda, pero puede ser necesario para que la gente despierte ante la amenaza, ya que es difícil de asimilar mientras desayunas y piensas que habrá un gran ataque de enjambre de drones. Algunas personas están considerándolo, pero no todas. Suficiente porque no estamos viviendo en el futuro, sino en una película de ciencia ficción. Definitivamente estamos en una película de ciencia ficción y viviendo en un episodio de Black Mirror. Estamos cambiando, sí, sí. Estamos viviendo en el suelo de la sala de montaje de Black Mirror con tecnologías que habrían parecido demasiado extremas e ilusorias incluso para... Pero mencionaste el camión de helados. Vi el poder de una buena idea y cómo puede propagarse. Eso me da esperanza. Cuando Zarif visitó Nueva York, alquilé un camión de helados y los repartí gratis para celebrar 1000 ejecuciones. Y se volvió súper viral. De repente, este régimen que cometía asesinatos sangrientos impunemente tuvo que enfrentar muchas críticas negativas sobre su récord de ahorcamientos. Lo había hecho repetidamente, no solo bromeando sobre dictadores, sino también renombrando calles frente a embajadas de dictaduras en honor a prisioneros políticos. Según el Washington Post, este tema se volvió un importante punto de conflicto entre China y Estados Unidos. Entonces, esa fue una idea que no costó dinero, tomó muy poco tiempo, pero a la gente le gustó esa idea. Cambiando las señales de tráfico. Sí, porque cuando salen a caminar ven su propio nombre, ¿sabes? Encarcelando injustamente. Así que vi cómo las buenas ideas pueden propagarse a la velocidad de la luz, pueden llegar a todas partes instantáneamente. Y por lo tanto, necesitamos inversión e ingenio en las mejores ideas, no solo descansar en nuestros laureles y decir, bueno, decimos que esto no es cierto y eso no es cierto. Tienes que entender que las personas solo comparten lo que es interesante e intrigante. Debemos comenzar allí y retroceder hasta las políticas y la verdad, no solo señalar las falsedades. Este año ocurrió esto y esperamos que todos presten atención, pero simplemente no lo harán. David, es genial tener tu cerebro pensando en los grandes desafíos que enfrentan las democracias occidentales en el siglo XXI y tenerte de vuelta contribuyendo al debate y discurso público. ¿Cómo pueden las personas que han estado viendo este episodio seguirte a ti y a tu trabajo? He vuelto a publicar en X como David M. Keys. Mi empresa, Tetza, ayuda a empresas y luchas geopolíticas globales a volverse virales y posicionarse para ganar desafíos narrativos. Estoy principalmente en X, pero también puedes saludarme en la calle. Gracias por invitarme a Estado de una Nación. Gracias por escuchar este episodio de Estado de una Nación. Si lo disfrutaste, suscríbete, dale me gusta en las redes sociales y comparte el enlace con un amigo. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.